Estamos en el cuarto domingo de Adviento. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, se nos ha de considerar como ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Lo que se requiere en los dispensadores es que se muestren fieles. Por lo que a mí toca, muy poco se me da el ser juzgado por vosotros o en cualquier juicio humano, pues ni aun así yo me juzgo. Pues si bien de nada me remuerde la conciencia, no por eso me tengo por justificado. Mi juez es el Señor. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, dejad que venga el Señor. Él iluminará los secretos de las tinieblas y descubrirá las intenciones de los corazones. Entonces cada cual recibirá su alabanza de Dios. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. El año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de la Judea, Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Filipo tetrarca de la Iturea y de la provincia de Traconítide, siendo Lisanias tetrarca de Abilinia, y bajo los príncipes de los sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra del Señor sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y recorrió entonces toda la región del Jordán, predicando el bautismo de penitencia, para la remisión de los pecados, conforme está escrito en el libro de los oráculos de Isaías profeta. Una voz clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos, todo valle será terraplenado, y todo monte y collado será rebajado, y lo torcido enderezado, y los caminos fraguosos allanados, y verá todo hombre al Salvador de Dios. Recuerdo que el día de Navidad hay 3 misas. Entonces, pues cuando hay posibilidad de asistir a más de una misa es recomendable, pero no obliga. La misa de medianoche de Navidad es ya el día 25, así se puede decir que es suficiente para cumplir el precepto, pero hay personas que muy bien tratan de asistir a las 3 misas y es muy recomendable hacer este esfuerzo a los que tienen posibilidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos en este cuarto domingo de Adviento y hemos oído en el Evangelio cómo San Juan Bautista recorría toda la región del Jordán predicando la penitencia, porque se iba a manifestar pronto Jesucristo. Y esa penitencia es muy importante porque no basta recibir a nuestro Señor, hay que recibirlo bien. Y si estamos mal dispuestos, pues aunque Dios nos dé sus gracias, no van a dar efecto o no van a no van a dar todo su fruto porque estamos mal dispuestos. Entonces ese es el trabajo del tiempo de Adviento, purificar y enderezar los caminos. Por eso es un tiempo de penitencia no por solo hacer penitencia, sino por convertirnos para mejorarnos. Ese es el objetivo de hacer penitencia, para que corrijamos nuestros caminos, nuestros defectos, nuestros problemas personales. Debemos combatirlos, porque cuando recibimos las gracias de Dios, pues no las vamos a aprovechar bien, no vamos a escuchar a nuestro Señor como lo hicieron muchos en la época que nuestro Señor vino. Muchos no lo recibieron porque no estaban preparados, porque no querían convertirse, porque no habían hecho esfuerzos por corregir sus problemas, sus defectos, y entonces nuestro Señor no los pudo ayudar. Y es más que algunos incluso lo persiguieron. Y así que nosotros no basta
que vengamos a misa, no basta que oigamos el Evangelio, no basta que oigamos el sermón, no basta que digamos incluso el rosario. Todo eso es un auxilio para que podamos vivir mejor nuestra vida cristiana. Pero nosotros debemos luchar contra nuestros defectos. Es un problema de todos los días. Por eso hay tantos males en el mundo, porque los hombres no luchan contra el mal, no luchan contra el mal, no solo exterior, sino también el interior, nuestros males, nuestros defectos personales. Y es un hecho que vemos que mucha gente, yo pienso que no hay ninguna persona que no se queje de los males de la humanidad, porque hay muchos males hoy por todas partes. Vemos que hay problemas aquí, problemas allá, hasta la gente que no es cristiana, hasta la gente que es atea, se lamentan de los males de la humanidad. Y pues es cierto, ¿verdad? Todos vemos que hay algo que no va en este mundo, pero si hay problemas, si hay males, hay que buscar lo que es inteligente, lo que es natural, es que busquemos las soluciones. Y es ahí, a ese nivel, que el hombre no se decide o que no sabe encontrar las verdaderas soluciones, porque o bien algunos en su apatía prefieren contentarse con las necesidades más elementales humanas, ¿verdad? Si tienen que comer, si tienen que vestir, si tienen de qué divertirse en algunas cositas, consideran que es suficiente, no tienen más inquietudes, más deseos de hacer algo más, no buscan las soluciones a todos los problemas. Entonces esa indiferencia es muy dañina, porque esas personas nunca van a superar, no van a ver más lejos que sus apetitos un poco personales y egoístas. Y realmente es bueno pensar en, si vemos que hay problemas, si hay males, buscar la solución y hacerse preguntas y decir, bueno, sí, esto pasa, pero ¿cuál es la solución? ¿Cuál sería qué habría que hacer para que esto se arreglara, o que los males, no solo mis males personales, sino también los males de la humanidad, porque como quiera que sea, los males de la humanidad me afectan a mí también, así que tarde o temprano lo que pasa en el mundo me puede afectar a mí, así que yo debo interesarme a ver cuál es la solución a los problemas. Y esa inquietud por encontrar la solución es muy importante, porque si todos buscáramos la solución, ciertamente la hallaríamos, porque Dios ayuda a aquellos que buscan sinceramente el bien. Y Él nos dijo que Él vino a la tierra. Ese fue el objetivo del anuncio de San Juan Bautista, que Jesús iba a venir y que había que recibirlo y que había que recibirlo bien. Entonces necesitamos disponernos a la acción de Jesucristo, y esa venida de Jesús pues es la verdadera solución, no solo a nuestros problemas personales, sino a todos los problemas del universo. No solo nuestros problemas personales, también los problemas sociales, también los problemas mundiales, también los problemas de todo el universo. Entonces, esa venida de nuestro Señor es tan importante que cómo es posible que para muchos pasó desapercibida, por falta de interés, por falta de preocupación, por falta de deseo de arreglar los males que hay en el mundo. No basta lamentarse y decir que aquí esto está mal, esto va mal. No, hay que ver dónde está la solución. Y es una solución en definitiva bastante simple, porque el Dios que hizo todas las cosas, que es creador,
también puede ser restaurador, o sea, Él puede arreglar todos los problemas porque es todopoderoso. No es tan difícil en sí. La cuestión es saber cómo Dios nos quiere ayudar, cómo Dios nos quiere salvar, y ahí está la solución. Esa es la verdadera solución a todos los problemas. Ciertamente Dios quiere restaurar el mundo, pero no lo hace de una manera súbita como muchos perezosos quisieran, ¿verdad? Dios lo hace gradualmente y quiere que nosotros colaboremos con esta obra, así que lleva las cosas poco a poco. Pero este es un trabajo cotidiano de nuestra vida, colaborar y trabajar en la obra de la redención, porque Jesús vino a eso, para restaurar el desorden que había en este mundo, y esa restauración pues se llama la obra de la redención, y nosotros debemos colaborar con esa obra de la redención. Si no somos conscientes de cómo Jesús nos quiere ayudar y cuál es la vía, entonces no vamos a participar en esa obra de redención. Y no somos nosotros que decimos cómo Dios nos tiene que ayudar. No, es que Dios ya tiene un orden, hay un orden, es el orden, se puede hablar incluso de una economía de la redención. Y si no respetamos las reglas de esta economía, no vamos a percibir los frutos, incluso no vamos a salvarnos, ¿verdad? Entonces hay personas que quieren aceptar solo algunas de las reglas que Jesús nos impone. Algunos se aceptan algunas, ¿verdad?, pero no todas. Entonces eso implica que la obra de la redención en sus almas se aplicará de una manera menos perfecta y tendrán más dificultades, más problemas, porque no quieren aceptar el orden de la redención. Y Jesús, para este orden, pues hay que examinar toda su obra, hay que ver cómo Jesús nos salvó, cómo que Él escogió a la Virgen María como mediadora. Tenemos que recurrir a ella, es necesario, no tenemos otra vía, ella es mediadora universal de todas las gracias, aunque el Papa Francisco ve en eso una cosa ociosa, una cosa inútil. Es una barbaridad lo que dijo el otro día, como si la obra de la Virgen María no fuera importante, no fuera esencial en nuestra salvación. Si no queremos recurrir a la mediación de la Virgen María, estamos perdidos. Y no mediación en algunas cosas o en algunos aspectos de nuestra vida, no, una mediación en todo. Ella es mediadora de toda la redención. Es mediadora de todas las gracias. Entonces eso no es algo secundario, no es algo ocioso pensar en esto, no es algo inútil, ¿verdad? Francisco prefiere pensar en el hombre y los derechos del hombre, como si el hombre nos fuera a salvar. El hombre no tiene en su mano la clave de la solución de los problemas del mundo. El hombre no tiene eso porque no es Dios. Y aunque el hombre hoy se siente orgulloso porque el hombre ha logrado muchas cosas, porque Dios, de cualquier manera, Dios le ha dado talentos al hombre y el hombre los utiliza no para dar gracias a Dios, sino para vanagloriarse. Entonces el hombre tiene algunos resultados en los campos, por ejemplo, del mundo moderno, y son resultados que son parciales, que no son definitivos, que no son perfectos. Así que el hombre no ha arreglado el problema, por ejemplo, de la muerte. El hombre tiene que morir, por más rico que sea, por más inteligente que sea, más medios que tenga humanos, no puede arreglar el problema de la muerte, y el problema de la muerte viene del pecado original. Entonces, ¿quién es el que tiene la llave de la vida y de la muerte? Es Dios. Entonces, si queremos un día tener la vida eterna, pues hay que estar bien con Dios, hay que estar reconciliado con Dios, hay que vivir en la gracia de Dios. Si no, aquellos que no tomaron en cuenta esto, pues irán al infierno, y como que es llamado también la muerte eterna, o sea, es una muerte eterna en la cual se pierde
la vida de la gracia y la vida, la felicidad, toda ventaja que pueda tener el hombre en este mundo se pierde. Así que aquellos que creen que pueden ser felices sin Dios, que pueden utilizar con ingratitud todos los bienes que Dios les da, y después van a gloriarse como si esos bienes vinieran de Él, es mucha ingratitud, mucha soberbia lo que vemos en el mundo. Y hoy hay personas que son de una arrogancia impresionante, porque se ve que tienen medios, porque se ve que tienen dinero, porque se ve que tienen abundancia en su vida, y creen que eso va a durar siempre. Pues no va a durar siempre, y un día van a morir como todos. ¿Y a dónde van a ir? En la otra vida se van a llevar su riqueza, se van a llevar sus bienes, ¿no? Se quedan aquí en la tierra. Ellos se van a ir sin nada a la otra vida, y ahí sí van a ser juzgados por aquel que los creó, por aquel que les dio todo y que ellos no quisieron agradecerlo. Pero como en esta vida Dios da pues un tiempo de libertad, un tiempo para que pareciera que se hace ausente, pero es que lo que Dios quiere es que nosotros libremente, espontáneamente, escojamos el bien. Por eso Dios nos da mucha libertad en esta vida, y la gente tonta cree que ya son realmente independientes, que ya no necesitan de Dios. Pues están en una gran ilusión, una triste aventura que va a terminar muy mal. Pero realmente debemos comprender que la llave de todos los problemas es Dios. La llave de todos los problemas es Jesucristo, Dios encarnado, que se hizo hombre para salvarnos y para arreglar los problemas que vemos en el mundo, los males que donde quiera hay, todos ven eso, pero no ven porque creen que el hombre es el que puede arreglar esos problemas, que ellos con su inteligencia, su habilidad, su fuerza, su riqueza van a lograr salir adelante, y no quieren recurrir a Dios, no quieren recurrir a aquel que nos creó, es el que nos puede salvar. Y muchos, cuando tienen problemas, en lugar de recurrir, decirse, bueno, hay problemas en el mundo, hay males en el mundo, ¿cuál es la solución? Pues siempre será la verdad. No debemos buscar medios malos, medios egoístas, el pecado. Unos creen que es una solución, y creen que con eso ya son felices y que ya no necesitan más. Pues no es una solución. Necesitamos la verdad de Dios. Y la verdad humana, pues es muy difícil. Las personas sin la ayuda de Dios muchas personas creen que pueden encontrar la verdad, pero están equivocados, porque la verdad, podemos encontrar algo de la verdad. Dios nos dio una inteligencia, es verdad, podemos nosotros con nuestros esfuerzos comprender muchas cosas, pero como decía Santo Tomás de Aquino, que después del pecado original el hombre está ya herido en su naturaleza, y por la debilidad de su inteligencia, no solo la malicia que el hombre está inclinado, sino también la debilidad de su inteligencia, los defectos de su inteligencia, de su voluntad, pues el hombre no halla toda la verdad, no es capaz, aunque pueda hallar una parte, aunque pueda hallar algunas o muchas verdades, pero no puede hallar toda la verdad moral. Así que él mismo no puede encontrar la solución, la verdadera solución a los problemas. Entonces, la verdadera solución es la verdad de Dios, no es la verdad humana, porque muchos pretenden, incluso hoy, la ciencia moderna pretende explicar muchas cosas que la ciencia no hizo.
No fue ella que hizo esas cosas, nada más se vanagloria de explicar y de muchas cosas que Dios hizo, pero no fue la ciencia que hizo la naturaleza, la belleza de la creación, incluso la inteligencia humana. No fue el hombre, fue Dios. No fue como las compañías de turismo que van a enseñar a los turistas todas las bellezas de la creación. Pues no fue la compañía de turismo que hizo esas cosas, pero ellos lo muestran como si fuera algo que no viene de Dios, como que es propiedad del hombre nada más, y del hombre y para el hombre. Ese es el orgullo del espíritu liberal que pretende independizarse de Dios. Es el pecado de Satanás, de querer robar lo que Dios le dio, los talentos que Dios le dio, y hacer una vida aparte de Dios y independizarse. Es el pecado del liberalismo, que quiere vivir independientemente de Dios, de la autoridad de Dios, del orden de Dios, e incluso del orden de la redención, de cómo Dios nos quiere salvar. Hay un orden. Dios no está obligado a seguir nuestros puntos de vista, nuestra opinión, como muchos pretenden a veces, que el padre debe hacer esto o aquello, cuando hay leyes en la iglesia, cuando hay un orden de la redención que hay que respetar, y si no se respeta este orden, no hay salvación. Dios hizo una iglesia, y es por esa iglesia católica que tiene 2000 años, por eso se llama tradicional, porque es una iglesia que Dios fundó, no es una iglesia que el hombre deformó, y si el hombre la deforma, deja de ser ella, ya no es la iglesia de Cristo. Esa es la obra del Concilio Vaticano II, que están deformando la obra de Cristo. Entonces ya la iglesia se vuelve ausente, porque ya no respetan el orden que Cristo quiso en su iglesia. Dios prohibió muchas cosas que son pecado, y hoy pues ya se está cuestionando eso, se está diciendo, no, es que a lo mejor no es pecado, a lo mejor quieren desviar la atención y hacernos creer que hay cosas malas que ya no son malas. Hay cosas que Dios prohibió en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ahora, últimos días, el Papa Francisco pidió a los teólogos, a los especialistas de Escritura Sagrada, para ver si la homosexualidad es pecado o no. O sea, quieren cuestionar algo que siempre la Biblia y la tradición y la Iglesia siempre han prohibido, y ahora quieren decir que ya Dios no dijo eso. Entonces están cambiando lo que Dios dijo. Dios no se puede cuestionar lo que Dios dijo. Y pues así van a terminar aprobando las uniones homosexuales. Para allá van. Ya quieren hacer el sacerdocio para las mujeres. También es algo que Jesucristo no quiso, porque los primeros sacerdotes eran todos hombres. Ni la Santísima Virgen, que era su madre de Jesucristo, ni Jesús quiso que fuera sacerdote. Así que si él no lo quiso, pues hay que someterse, ¿verdad? Ni el Papa puede cambiar eso. El Papa no tiene autoridad sobre Jesucristo, sobre la obra de Jesucristo. No tiene autoridad. No puede tocar lo que es de tradición divina. Todo lo que es de tradición divina, por ejemplo, los sacramentos, las verdades reveladas, ¿verdad? Como el credo, las verdades que están contenidas en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, todo eso es palabra de Dios. No se puede cuestionar, no se puede negar. Y si uno sale de la voluntad de Dios, pues uno está en una situación muy difícil, porque ¿cómo se puede salvar uno si no es por Dios? ¿Verdad? Entonces
Dios un día va a regresar a este mundo y va a restaurar su obra que fue muy maltratada, muy destruida por el pecado, las consecuencias del pecado. Él va a restaurar eso, y en ese momento a los que lo hayan recibido, a los que hayan sido discípulos de la verdadera iglesia, de la iglesia de la tradición, no de la iglesia conciliar, que esa es una cosa inventada, es nuevo, nunca existió la iglesia conciliar, siempre existió la iglesia católica, la iglesia de siempre, la misma iglesia, con la misma doctrina, la misma moral, etcétera. Entonces, cuando Jesucristo venga, Él va a terminar su obra de redención, porque ahorita, como dice San Pablo, tenemos los primeros frutos de la obra de la redención en nuestra alma, y los primeros frutos son primero la justificación por la gracia. En el bautismo recibimos la gracia de Dios y somos hijos de Dios. Entonces ya nuestra alma está renovada, ya nuestra alma es hecha hija de Dios, es justificada y se vuelve casa de la Santísima Trinidad. Entonces ya Dios ya renovó nuestra alma, ¿verdad? Si una persona vive después del bautismo, persevera en la gracia, su alma ya está redimida, pero su cuerpo todavía no ha recibido todos los efectos de la redención, porque todavía nos cansamos, todavía tenemos miserias que vienen del pecado original, el cansancio, la enfermedad, la propensión al pecado. Somos propensos a pecar, somos débiles, nuestra inteligencia no funciona bien, nuestra memoria tampoco, no nos acordamos de esto, no nos acordamos de aquello, somos ignorantes en muchas cosas. Y entonces en ese momento Jesús va a restaurar no solo no solo nuestra alma, sino también nuestro cuerpo, que se va a volver un cuerpo glorioso, a imagen del de Jesucristo. Ya no va a poder sufrir, ya no va a poder morir, ya no va a poder tener ninguna miseria, ninguna enfermedad. Ya no habrá esa herida que está en nuestra voluntad, que se llama malicia. Todos nacimos con esa propensión al mal. Hasta los niños, que no nos digan que los niños no tienen esa propensión al mal. Sí la tienen. Por eso los papás que son demasiado complacientes con los niños y piensan que el niño no es capaz de pecar, no es capaz de tener malicia, están en un error y no lo saben educar por eso, porque no quieren reconocer que el niño también necesita ayuda en ese sentido. Y si al niño se le da todo lo que pide y se le consiente todo lo que le gusta, se le está haciendo un daño, porque los niños ya empiezan, aunque no muy acentuado, pero ya empiezan a manifestarse en él esas tendencias de la malicia humana, que es el egoísmo, que es el capricho, que es la voluntad propia. Entonces los papás tienen que doblegar eso, ¿verdad? No se trata de ser crueles con los niños, no se trata de eso, pero se trata de ser conscientes que si un árbol cuando está pequeño empieza a crecer un poco torcido, pues cuando esté grande ya no se va a poder enderezar. Así que con un niño hay que enderezarlo cuando está chico. Eso lleva menos trabajo y menos esfuerzos y tendrá mucho más efectos después, cuando ya estén mayores. Entonces esos papás que no quieren exigir a sus hijos esfuerzos, que no quieren enseñarles a obedecer, a ser agradecidos, a ser obedientes, a ser humildes. Entonces esa educación moderna que ha hecho tanto daño a la niñez y a la juventud, porque hoy el espíritu liberal, el espíritu democrático nos dicen que el hombre es bueno por naturaleza y nace bueno, y que no existe el pecado original y no existen los efectos del pecado original, y entonces pues el hombre así pues es como un santo, ¿verdad? Y vemos muy bien después que esos niños mal educados crecen y en realidad no tienen nada de santo, ¿verdad? Son unos niños egoístas y se vuelven tiranos incluso con sus papás cuando crecen,
son unos hijos malagradecidos y irrespetuosos. Ya no existe, se está acabando la piedad filial, esa piedad que los hijos deben tener hacia sus padres, y son unos hijos ingratos, ¿verdad? Se nota muy bien cuando ya los padres están ancianos, cómo los tratan los hijos. Lo único que buscan es deshacerse de ellos, porque los padres les impiden a ellos tener una vida libre, una vida de diversión, una vida de comodidad, cuidar un anciano, cuidar un viejo, una anciana, es una molestia constante, y ellos no pueden sufrir eso por ese egoísmo que han fomentado sus mismos padres desde que los niños eran pequeños, porque no quisieron exigir, no quisieron tener exigencias con sus hijos. No se trata de ser malos con los niños o maltratarlos, a veces hay que corregirlos, aunque les moleste, aunque les duela. Es necesario corregir a los niños, y porque existe el pecado original y las consecuencias del pecado original. Y es el gran pecado de nuestra época, que se toma al hombre por una persona naturalmente buena. Y no, es naturalmente bueno era Adán cuando Dios lo creó, pero después del pecado ya los hijos de Adán ya no son naturalmente buenos, están inclinados al mal, y ahora para restaurar este mundo se necesita de Dios. Y esa es la obra de la redención que nos anuncia San Juan Bautista, ¿verdad? Y la que nos trae la iglesia tradicional, porque la iglesia conciliar quiere deformar este mensaje. La iglesia conciliar quiere hacernos creer que el hombre es la llave de todos los problemas, y que realmente el hombre puede encontrar la verdad por sí mismo. Pues no, porque antes de que viniera Jesucristo, si vemos en el panorama de la historia, pues prácticamente todos los pueblos se hicieron idólatras, todos los pueblos hacían sacrificios humanos, hacían canibalismo, como aquí en México, ¿verdad? Se arrancaban el corazón vivos, y se los comían, ¿verdad? Es una cosa tremenda. Y esa es la obra del hombre, porque el hombre sin Dios, eso es lo que da. Y pasaron muchos años después de la creación para que el hombre se diera cuenta que no es capaz por sí mismo arreglar sus problemas, necesita de Dios. Y por eso Dios vino al mundo y nos dejó su iglesia como único medio de salvación, la iglesia católica, apostólica y romana. Pero esa iglesia, Dios la hizo, Jesús la hizo, y Él dijo, bueno, la iglesia va a ser así, va a haber esta estructura, va a haber estos sacramentos, va a haber estos medios para que, y los que respeten todo esto, se van a salvar, es lo que Jesucristo nos dijo. Entonces, si hoy los hombres de iglesia modernos nos dicen que no, que ya no, o sea, que hoy que ni siquiera es necesario hacerse católico para salvarse, para recibir los efectos de la redención, ni siquiera es necesario convertirse al catolicismo tradicional, no, cualquiera puede ser un buen pagano y se salva. Pues no, porque esas religiones, hay muchas religiones que enseñan el mal, que enseñan cosas manifiestamente malas, ¿verdad? O que permiten la homosexualidad, que permiten pecados de odio, de venganza. Todo eso no los va a salvar. No se puede ser un buen hijo de Dios fuera de la verdadera religión. Además, como Dios es autor y es dueño, Él decide cómo Él nos quiere salvar. No somos nosotros que le vamos a imponer a Dios cómo Él nos va a salvar. Entonces Dios nos dijo, Dios fundó su iglesia y nada más fundó una, y nos dijo, bueno, este es el único medio de salvación, Él es el único medio de redención. Y en la distribución de sus bienes, Dios obra por etapas. Por ejemplo, Él nos primero por medio de la Virgen María, después por medio de los apóstoles. Los apóstoles son la iglesia, son los primeros obispos, primeros sacerdotes.
Y así, entonces, hay un orden que hay que respetar. Si uno no es consciente de ese orden, no se puede salvar. Por ejemplo, los sacramentos es obligatorio. Los mandamientos también que Dios dio a Moisés, pero que en realidad pues, es la ley de Dios, la ley natural, y que Jesucristo retomó en el Nuevo Testamento los 10 mandamientos. Entonces, si yo no respeto un solo mandamiento en materia grave, es suficiente para que yo no pueda ir al cielo. Así de simple. Si yo, por ejemplo, no voy a misa, porque es el sacramento de la Eucaristía, no voy a misa sin una razón suficiente, porque es una ley de la Iglesia, que uno vaya a la misa el domingo. Entonces, si yo no voy a la misa sin una razón grave, estoy haciendo un pecado mortal. Y entonces, si muero así, no puedo ir al cielo. Entonces, es muy importante en el orden de la redención respetar esta ley de la Iglesia, la asistencia dominical. Yo sé que muchos fieles de la tradición están solos y tal vez no tienen sacerdote ahí donde viven, pero los que sí tienen sacerdote no deben excusarse de asistir a la misa porque fulanito los invitó a comer, porque tenían que ir a esta distracción, etcétera. Eso no justifica la falta a la misa, es pecado mortal, y por un pecado mortal uno puede ir al infierno. Así que tengan cuidado aquellos que se excusan fácilmente de sus obligaciones de la vida cristiana, que lean los preceptos de la Iglesia. La Iglesia tiene preceptos y obligan. Uno de ellos es ayudar a la Iglesia, al sustento de la Iglesia. No es un favor que le hacen a los sacerdotes de darle una pequeña limosna, no es un favor, no le están haciendo un favor al sacerdote, es un deber en justicia que obliga en justicia. Entonces hay personas que no tienen conciencia de las necesidades de los sacerdotes y no se les ocurre que hay que ayudarlos. Piensan que el sacerdote habla de esto por interés, pero no, todos tenemos que vivir, todos tenemos de qué vivir, pero todo esto es el orden de la Iglesia, es las leyes de la Iglesia. La Iglesia tiene sus leyes, tenía incluso antes el derecho canónico de la Iglesia es como la ley de la Iglesia, pues hay que respetar la ley. Hay leyes que la Iglesia nos impone, ¿verdad? Por ejemplo, alguien se quiere casar, no se van a casar como de cualquier manera, hay que respetar las leyes. Hay personas que se deciden a casar y dicen, bueno, nos vamos a casar luego en una semana, y le dicen al sacerdote, no, es que quieren que el sacerdote los case luego, en situaciones anormales, en situaciones que no corresponden a la ley de la Iglesia, y piensan que el sacerdote es malo porque no los quiere casar a su manera, a su tiempo, y no se quieren someter a las leyes de la Iglesia. Todos esos caprichos han hecho mucho daño, porque mucha gente, incluso porque no se quiere someter a las leyes de la Iglesia, entonces prefieren vivir juntos, así, sin casarse, ¿verdad? Están en el camino del infierno, porque no quieren aceptar el orden de la redención. Hay un camino que seguir, como decía San Juan Bautista, hay que hacer derechos los caminos, hay que aplanar los terrenos ásperos. ¿Qué quiere decir? Que hay que seguir el camino recto, ese camino que Jesús quiere que tomemos y no hay otro. Entonces, el hombre sin Dios puede en esta vida tener algunas satisfacciones, incluso riqueza, y creer que ya es feliz. Pero esa es una solución muy peligrosa, porque no es la verdadera solución y es solo temporal. Así que cuando Jesús venga, cuando Jesús nos juzgue a cada quien, no podemos decir, no podemos prescindir de él y de su ley, y él va a decir, ¿por qué no te sometiste? Esa era mi voluntad. El protestante no se quiere someter porque el protestante no quiere autoridad en la Iglesia,
no quiere que haya iglesia jerárquica, que no haya autoridad, y no quiere confesarse porque él se confiesa con Dios, no acepta que él tenga que decir sus pecados a un hombre como él. Bueno, Jesucristo lo decidió así, no hay vuelta de página, hay que tomarlo como es. Y yo no puedo cambiar eso, aunque sea sacerdote, porque es la ley de Dios. Y para cambiar la ley de Dios hay que tener autoridad de Dios, pero como yo no tengo autoridad de Dios, tengo que seguir la ley de Dios. Y también el Papa Francisco, que aunque sea el Papa, pero el Papa, ¿quién creó al Papa? ¿Quién es el primer Papa? Pues fue el Papa San Pedro, y pues fue Jesucristo que lo nombró Papa. Entonces el Papa no es superior a Jesucristo, al contrario, y todo lo que hace el Papa no es otra cosa que seguir el mandato de Jesucristo. Y si el Papa sale de ese mandato, pierde su derecho a ser obedecido, se aleja de Dios y no tiene autoridad sobre Dios, no tiene autoridad sobre la palabra de Dios, no puede modificar la escritura, no puede modificar los mandamientos, no puede modificar los sacramentos. Todo eso es obra de Dios. Algunas cosas la autoridad de la iglesia sí las puede hacer, algunas leyes, algunas cosas, pero lo que viene de Jesús nadie lo puede modificar. Entonces, si uno se pretende modificar lo que Dios hace, es que uno es superior a Dios. ¿Y qué es eso? Un acto de gran soberbia y de rebelión. Así que, ¿por qué el Papa Francisco hace todo eso? Porque él está promoviendo la religión del hombre, la religión masónica, en la cual ya lo que Dios dice, lo que cuenta es lo que el hombre dice, y Dios es como, lo dejan así como que una cosa que nada más de lejos, y como que Dios no está presente aquí en este mundo, no se le escucha a Dios. Y igualmente el orden de Dios es algo delicado, porque a veces podemos respetar muchas cosas de la voluntad de Dios, pero por una sola que hacemos mal podemos perder todo, ¿verdad? ¿Qué sirve a una persona que toda su vida ha vivido una vida cristiana y, por ejemplo, se suicida, pierde todo lo que ha hecho, porque es un pecado mortal, gravísimo, y por el suicidio esa persona va al infierno, aunque toda su vida anterior haya sido correcta? Cuidado, o sea, el orden de Dios es algo que hay que respetar todo, no se puede tomar y dejar. Esa es la mentalidad liberal también de muchos católicos que quieren tomar y dejar, pero no, la religión, nuestra religión no se puede tomar y dejar, ¿verdad? Si yo hago una excepción en un solo pecado, con un solo mandamiento, y hago un pecado mortal, es suficiente para perder el alma, para condenarse. Así que no hay que tener mucho cuidado de vivir una vida cristiana íntegra y no andar haciendo excepciones, ¿verdad? Porque nos place. Y así igual también en la prudencia, eso es tan difícil, porque hoy hay los tradicionalistas modernos que quieren pactizar en la Fraternidad San Pío X, que quieren pactizar con el Vaticano, con Roma, y quieren ponerse bajo su tutela. Está faltando una regla elemental de la prudencia cristiana, que es de no tentar a Dios, y ellos están tentando a Dios, pretendiendo que en esa situación ellos van a poder conservar la tradición. Es una temeridad, se llama temeridad, y Dios no puede aprobar esas imprudencias, ¿verdad? Y así también hay el pecado de imprudencia, que es una virtud cristiana, y puede haber pecados graves de imprudencia. Eso también puede ser
la causa de que uno pierda su alma. No podemos jugar con eso, debemos alejarnos de aquellos que no quieren servir a Dios, no con ánimo de cisma, sino con un ánimo simplemente de servir a Dios como Él lo pide. Y ciertamente estamos en una situación difícil en nuestra época y la iglesia vive una situación difícil, pero no podemos tentar a Dios. No es lícito, no está permitido. Entonces vamos a continuar esto poquito de tiempo que nos queda para el día de Navidad, en las disposiciones de San Juan Bautista, las disposiciones de San José, de la Virgen María. Esas son nuestro modelo, no esa gente que no lo quiso recibir a nuestro Señor, ¿verdad? Que no lo quiso, no le interesó, ¿verdad? No le interesó, como cuando los Reyes Magos llegaron a Jerusalén y hablaron del Mesías que estaban esperando los mismos judíos, pues ninguno se interesó de ir con los Reyes Magos a ver al Mesías. Qué ceguedad, qué indiferencia. Que no seamos así, que nosotros seamos de los que sí lo fueron a ver y pensemos cuáles eran las disposiciones de todos aquellos que lo recibieron. Las disposiciones de San Juan Bautista, ese gran penitente que no había pecado porque era un alma inocentísima, San Juan Bautista, pero hizo penitencia, ¿verdad? Por nosotros también. Y la Virgen María y San José sufrieron muchas privaciones, muchas dificultades. Se puede decir que hicieron penitencia, pero no tenían pecados, eran inocentísimos. Así que no podemos decir que no tengamos modelos excelentes para prepararnos a la venida de Jesucristo, y no solo pensar en Jesucristo en Navidad, pensemos en lo que Él nos pide, en el orden, que Él vino a arreglar los problemas de este mundo. Él vino a arreglarlos todos, no los arregló de una manera total, los va a arreglar de una manera gradual, en la medida que nosotros colaboremos con su obra, hasta el día del gran triunfo absoluto, que sería el día del juicio final. Entonces ahí todos será la completa victoria, ¿no? Pero nosotros ya podemos decir que ya tenemos lo esencial de la victoria, que es la fe y la gracia de Dios. Lo demás vendrá poco a poco, ¿verdad? Entonces todavía tenemos que sufrir las miserias de nuestros defectos, de nuestras inclinaciones al mal, de nuestro temperamento, que todos tenemos nuestro temperamento con problemas, nuestras miserias físicas, y finalmente la muerte, ¿verdad? Que todos pasaremos por ahí. Entonces todo eso va a ser solucionado por Jesucristo al fin del mundo, y ya no habrá sufrimiento, ya no habrá males, ya no habrá preocupaciones, y será para siempre una completa felicidad. Así que ciertamente hay que mirar el fin, pero no hay fin sin los medios, y esos medios hay que asumirlos, hay que llevarlos en nuestra vida con generosidad. Ave María Purísima,